Saludos amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado. Les saludan hoy viernes 23 de abril del 2021. El presidente Luis Abinader llegó ayer de su viaje por la madre patria, dio unas interesantes declaraciones, las comentaremos en breve. Hoy es un día para la historia nacional trascendental, porque mañana 24 de abril se conmemora la revolución y todo eso que sucedió a posteriori, la intervención norteamericana, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en el panorama nacional, bueno, que los Estados Unidos, el Departamento de Estado tramitó a la CDC y una alerta o una advertencia a los ciudadanos americanos para que no visitaran República Dominicana por los altos niveles de criminalidad y meten el COVID, alegan altos niveles de contagios del COVID. Y yo decía, bueno, pero ¿qué será lo que están ellos viendo que nosotros no estamos realmente palpando o documentando? Recuérdense que la data que maneja la OMS la suplen las autoridades de cada país, bajo los protocolos establecidos, ¿no? De reportaje, de reporte diario, y se va haciendo el cruce y vemos las informaciones globales que hace el Johns Hopkins en los Estados Unidos. Bueno, el fin es que se ha demitido eso. Aquí hay gente que se ha puesto engreñado porque Estados Unidos ha estado mucho peor que nosotros en todos los sentidos, a pesar de tener 200 millones de vacunados. Es cierto, es cierto. Les contaba yo a ustedes cómo en California hubo que alquilar furgones refrigerados para habilitarlos como morgue para la cantidad de fallecidos. Estados Unidos tiene casi 600,000 fallecidos. Obviamente tiene ya la positividad de diseminación del COVID controlada en una gran cantidad de los estados y eso irá disminuyendo paulatinamente. Pusieron las restricciones de entrada, el que entra tiene que llevar su prueba PCR, etcétera, etcétera. Pero nos han catalogado, nos han puesto una veda que tira por el suelo prácticamente todos los esfuerzos que la República Dominicana ha venido haciendo para recuperar su economía turística, pilar fundamental de todo el armazón económico de la República Dominicana. Y el presidente Abinader, como tiene que ser, lo pudo haber hecho también el canciller, pero lo dijo la principal figura de la nación, el ciudadano número uno, y señaló que es eso, ¿qué es eso de los Estados Unidos está hablando si nosotros tenemos menor letalidad que ellos? De acuerdo a las informaciones que ha suplido la Universidad Johns Hopkins, lo cual es cierto, lo digo de nuevo. Ahora, también dice el presidente, para justificar su decisión, que este es un país mucho más seguro que allá. Ya vimos todo lo que pasó en el Spring Break ahí en Florida, en Miami, el desastre, y en Michigan, en los lagos y en los ríos. En Minneapolis está descontrolado el COVID. En Minnesota, allí en esa zona. Entonces, es verdad, lo dijo la OIT, que alababa los esfuerzos, cómo se habían manejado los protocolos de la República Dominicana y para la OMT, la Organización Mundial del Turismo, le daba un reconocimiento a la República Dominicana y indiscutiblemente que eso ha tenido impacto en los tour operadores porque nosotros hemos ido aumentando paulatinamente la llegada de turistas dominicanos. Entonces, nada, hace bien el presidente Luis Abinader en salirle al frente a esas declaraciones del departamento y deben exigir una correspondiente. ¿De dónde ustedes están inventando eso? ¿Por qué ustedes nos califican de esa manera? Por otro lado, aunque las informaciones que se presentan del COVID al día de hoy, precisamente en la primera plana del listín diario, es de que las UCI, las unidades de cuidados intensivos de todos los hospitales, clínicas privadas del país estaban saturadas, repleto. Pero lo vamos a conocer eso en un momento. Sigo con el presidente Abinader porque hay que
reseñar sus opiniones, son de trascendencia, y en defensa de la verdad de la República Dominicana. Igualmente señaló que iba a convocar una cumbre de ministros el 24, de los ministros de Economía de los países iberoamericanos que estuvieron representados ahora mismo en la cumbre, que se reunió con inversionistas de los hotelería, construcción, farmacéutica, de las finanzas, de la aviación, etcétera, cuando estuvo por España. Y habla de que hay que provocar que todos los países nuestros nos guiemos por el sendero de la recuperación, la reconstrucción de nuestras economías, buscando esquemas creativos e innovadores que eviten la trampa del endeudamiento asfixiante que pueda generar graves conflictos sociales porque tengamos que pagar tanto de servicio de la deuda que no nos dé para satisfacer esas deudas sociales acumuladas que tenemos en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, y que necesitamos el concurso de los organismos multilaterales de financiamiento, el FMI, por ejemplo, y señalaba él, a través de los derechos especiales de giro, que son los aportes que nosotros hacemos como socios del FMI, que no nos generan intereses, por eso cuando nos los prestan, ahí no tenemos que pagar intereses. Y el Fondo Monetario, por lo general, los da como alivio de deuda, para mejoramiento de la balanza de pago, a veces para problemas coyunturales, pero te exige como contrapartida, un quid pro quo, que tú cumplas con un sinnúmero de condicionalidades, y son aquellas condicionalidades del fondo: subir la gasolina, subir el precio, subir el ITEVI, entonces medidas restrictivas, y eso por lo general la historia nos muestra, ha generado muchos conflictos sociales en muchísimos países del mundo. Aquí en este país, justamente en el año 84, creo que fue, hubo una poblada. Yo no vivía en el país, yo estaba estudiando fuera, eso fue en el 84, me parece que fue. Dicen que murieron muchísimas personas. O sea, y en Venezuela, y en muchos países lo hemos visto. Entonces tiene razón el presidente cuando habla, necesitamos el concurso de del sistema financiero internacional, de las grandes potencias, el G7, el G20, para salir de este problema, de este lío que nos ha puesto el COVID. Porque el incremento de la deuda es importante en todos los países, Entonces, reseñamos esas declaraciones del presidente, pues son realmente trascendentes. Entonces, el tema es este: ¿tenemos o no tenemos COVID en el país? La gente actúa como si no tuviéramos, y yo paso todos los días viniendo al programa por una de verdad, donde hacen análisis, y eso está así, en la afuera, veo la fila, que antes no estaba. Entonces, ¿qué trae el periódico? En primera plana el listín nos dice que están llenas todas las camas de UCI, las unidades de cuidados intensivos. O sea, tenemos una gran cantidad de personas en estado crítico. Por ejemplo, da datos. Eso fue un trabajo que hizo Alicia Ortega y SIN en el día de ayer. Entonces dice Clínica Abreu, Sedimá, Hospitén a un 100% de capacidad. Quiere decir, para ponérselo en cristiano, si tenemos en Hospitén 20 camas en cuidados intensivos, donde se llevan los pacientes con más crítico y grave y posoperatorio, etcétera, etcétera, esas 20 camas están ocupadas. Si a usted le da un patatús y hay que llevarlo a cuidados intensivos, no puede entrar ahí. No de COVID, de cualquier otra cosa, un accidente, una descompensación, qué sé yo, de lo que fuera. Yo no sé muchos términos médicos. Bueno, usted sabe que de enfermedad todo el mundo, entonces cantidades de personas deben ir y ser tratadas, y las sacan, luego las llevan cuando se estabilizan, las llevan a las habitaciones normales. Pero las unidades de cuidados intensivos, por eso se llaman de cuidados intensivos. Su nombre lo define, ¿correcto? Entonces, están al 100%. La Clínica Abreu, la Cruz Jiminián, y Sedimag, y Dominico Cubano, y la Plaza de la Salud en el 80%. Preocupante, porque dicen las autoridades de salud que las UCI están al 24% y los ventiladores a 31%, que lo veníamos viendo en estos días. Decía, pero como quiera va subiendo. Ahí está. Entonces, Sedimag, por ejemplo, un dato particular, amaneció con solo una cama libre para recibir a un paciente afectado por el virus.
y las UCI totalmente llenas. Entonces ustedes saben que los pacientes de coronavirus hay que aislarlos de los otros también. Entonces, todo saturado, todo repleto. Ahí está el titular, así están. Se llenan camas de UCI en las clínicas. Entonces, yo diría que quizás esas son las informaciones, por otro lado, como señalaba ayer, que están viendo los sistemas de inteligencia norteamericanos que nosotros quizás no estamos reportando o no estamos viendo. Porque, a pesar de que nosotros nunca hemos estado peor que los Estados Unidos. Y ahora ciertamente se ha venido enfrentando de una manera muy activa, muy proactiva en Estados Unidos, vacunando hasta 3.5 millones de personas por día. Ya aquí al menos llegaron las 500.000 otras dosis, se va a tratar de completar la fase 1, que se modificó porque se metieron los profesores, los militares, estaban previstos, lo del turismo, etcétera. Entonces ha habido unas ciertos movimientos y se estableció que de 70 años podían irse a vacunar, ahora de 68. Ahora lo bajaron a 65. Y dice el ministro de Salud, porque ahí hay como 85.000 personas en ese rango que todavía no se han vacunado y que ellos esperan vacunar. Lo bajaron a 65 años, los que pueden ir a vacunarse, y esperan en los próximos días ver si pueden revisar para incluir a las otras personas a los 60, que era lo que estaba previsto en la fase 1. Están como inventando mucho, porque si los de 65 no van, ¿qué diferencia hay uno de 65 y uno de 60? Explique. No tiene ninguna diferencia realmente en términos reales. Entonces, en el grupo de los 75 años, dice el ministro de Salud que hay 75.800 personas. Ni siquiera la cifra está muy bien reportada en la prensa. Pero lo importante es que de 65 años el que tenga, pues que puede irse a vacunar. Los que tenemos menos de ahí no nos toca hasta que avisen. Entonces, bueno, así está la situación, ¿correcto? Bueno, vamos a ver cómo salimos de todo esto. No tengo el reporte del día del reporte de los fallecidos ayer, de cómo estuvo el COVID, pero ayer veíamos que la positividad estaba en 14.59 y ha seguido, y tenemos unos 3.422 fallecidos. Vamos a ver, hoy debe dar el gabinete, ahí están los datos, yo no los veo aquí de lejos, pero bueno, lo importante es que está subiendo la positividad, están llenas las UCI y hay que cuidarse porque el horno no está para galletitas, por lo que hemos visto. Y entonces no nos salva el no hacer caso, lo único que demuestra es lo díscolos que somos. Los díscolos que somos. Entonces, ahí están las declaraciones del presidente, el tema de la UCI y el COVID. Y bueno, ayer estuvo el gobernador del Banco Central y su equipo gerencial, su staff, reunido con las autoridades del Fondo Monetario de manera virtual, en lo que se conoce como las consultas anuales bajo el artículo 4 del convenio constitutivo. Nosotros somos miembros del Fondo Monetario. Entonces, bajo ese esquema se hacen unas revisiones anuales en todos los países y se analizan. Entonces, nada, el jefe de misión del fondo, Esteban Vesperoni, valoró positivamente todas las decisiones de política que han sido tomadas por la República Dominicana y que han dado resultados positivos, y crecimos al 1.1 ahora en febrero. Señalaba el gobernador Valdés que tenemos reservas internacionales por más de 12.000 millones, casi 7.5 meses de importaciones, más que el 12% que se pone como estándar. Que tenemos, que decíamos, crecimientos en el sector turístico, los índices de mejora de desempeño de manufactura también han ido incrementándose positivamente. Y el gobernador Valdés señalaba que las medidas que se tomaron, primero fue bajar la tasa de política monetaria de 4.5 a 3%. 150 puntos básicos, 1.5% les redujeron, ¿verdad? Eso es una reducción de un 30%. Bajar de 4.5 a 3 es una reducción de un 30%. Entonces,
Esa bajada al 3 permitió que la tasa overnight, la que colocan los bancos unos con otros para los desencajes, en un 2.5%. Eso le dio más rentabilidad a la banca, flexibilidad para los financiamientos. Adicionalmente a eso se dieron facilidades de liquidez ampliadas, esas facilidades rápidas, por 215.000 millones, un 5% del producto, que se irradiaron en la economía a través de unos 89.000 préstamos en diferentes segmentos, en diferentes sectores. Igualmente, se aprobaron las facilidades de liquidez para los bancos a través de los repos. Los repurchase agreement, esos repos, como le llaman aquí, extendidos a un mes, habilitados por hasta un año, y se garantizaban con los títulos de Hacienda de donde tenían las inversiones los bancos. Entonces, los títulos de Hacienda del mismo Banco Central y carteras de categoría A, o sea, investment grade, de los mejores de las mejores instituciones del país en términos de empresas, vamos a decir, categoría A. Entonces, todo eso indiscutiblemente ha repercutido de manera positiva. También nosotros usamos 653 millones que teníamos, como decía el presidente Abinader, los derechos especiales de giro, esos que tenemos en el fondo. Este gobierno, el gobierno, no sé si fue este o el pasado gobierno, asumió 653 millones, creo que fue el pasado, 653 millones de dólares de los que teníamos en el fondo para usarlo en la economía nacional. Entonces, todo ese paquete, indiscutiblemente, fue, como veíamos en estos días, ha tenido un impacto positivo, obviamente. No hemos tenido que endeudar. Vamos a ver los datos de la CEPAR y cómo estamos nosotros en relación a los otros países, pero indiscutiblemente que no ha ido de otra. Entonces, ya nosotros para febrero tenemos 1.1% de crecimiento positivo después de haber caído 29.9% en abril del 20. Y usted calcula, como nosotros decíamos en ingeniería, valor agregado, menos 29.9, menos a 1.1, en valor agregado, hemos crecido 30%. O sea, la velocidad de crecimiento ha sido de 30, hemos pasado de menos 29 a 1.1. Entonces, eso es realmente extraordinario. Por suerte, los altibajos del turismo han sido compensados con el incremento de las remesas que han llegado al país, que en el primer trimestre se informa que llegaron más de 2.500 millones de dólares de remesas de nuestros dominicanos en la diáspora. Los dominicanos que viven en Estados Unidos llegó prácticamente o sea, comparado con el año previo, un 50%, y el año pasado fue muy bueno, que acabamos como con 8.200 millones de dólares en reservas. Por eso dice el gobernador, de remesa, por eso dice el gobernador, tenemos 12.000 millones de dólares de reservas internacionales netas en el país. O sea que eso es importantísimo. Otro renglón, y ahí el presidente ha sido muy proactivo, de hecho esa visita que estaba haciendo por allá por España va en esa dirección, en ese tenor, es la inversión extranjera directa, que es la que a mí realmente más me gusta. Por ejemplo, Catalina no debió haberse hecho nunca con recursos propios. Y yo lo escribí en el listín y decía por qué iba a afectar la tasa de cambio, por qué iba a incrementar el endeudamiento, porque iba a ser hecha por el gobierno, y el gobierno nunca hace mejor inversión que el sector privado. Le sale más caro, ahí sabemos, 3.400 millones, sabrá Dios cómo acaba, cuando salga la auditoría de Punta Catalina, endeudados nosotros, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, la inversión extranjera directa en el 21, ahora en el trimestre, fue de 2.715 millones de dólares. Veíamos en estos días, que decía el ministro de Industria, Aito Bisonó, teníamos 45 nuevas zonas francas. Eso es inversión, eso es crecimiento. ¿Qué veíamos? El multimodal, cómo había ampliado 400 metros de sus facilidades para recibir aquellos barcos de 30.000 TEU, no me recuerdo el monto que dijimos, un barco grandísimo como el que se ancló allá, que se encalló, perdón, en el canal de Suez. Entonces, todas esas son informaciones positivas que son bien valoradas por el Fondo Monetario. Dice el jefe de misión, Vesperoni, en la percepción de... Eso es importante porque estas son las informaciones que, si vamos a hacer una inversión en un país, los analistas vemos, recomendamos, decimos los riesgos, mira, si nos van a pagar 15, mira, pero por allí no está pagando 16, con menos riesgo de ahí.
y hay lo que se llama la frontera eficiente de la inversión. Estoy aquí recordándome de cosas de finanzas, después de uno no abrir un libro hace 1000 años. La frontera eficiente de la inversión, esa tangente, te dice a ti que hay una relación directa entre el riesgo y la rentabilidad. Me explico. O sea, si yo tengo dos proyectos que son similares, igualitos, me va, es verdad, y este paga, y este tiene un riesgo de 10, y este otro tiene un riesgo de 10, entonces su rentabilidad debiera ser similar. Pero si este tiene un riesgo de 15, en la unidad que usted quiera, usted le podrá asumir la unidad que usted quiera. Le dice, este tiene riesgo de 15 y este tiene riesgo de 10. El que tiene un riesgo de 15 tiene que tener una rentabilidad mayor que el que tiene un riesgo de 10. Y no haremos un ejercicio para no enredarnos la vida, pero digamos que si este tiene un 50% más de riesgo, pues debiera tener un 50%. No es así, más de rentabilidad. Si me va a pagar, si me voy a tener unos beneficios de 12, tiene que subirme a 18. O sea, si tú quieres que yo te haga ese proyecto con un riesgo de 15, y yo tenía otro por aquí con un riesgo de 10, entonces tú y este me paga 12, por aquel tú me tienes que pagar, me tienes que dar una rentabilidad de 18. Me expliqué, ¿no? Correcto. Entonces, estas informaciones, cuando el Fondo Monetario habla así, alabando, reconociendo el desempeño de las autoridades, el buen manejo, la certeza que le da a los inversionistas, eso disminuye el riesgo de la economía, lo que se llama el riesgo país, porque tenemos estabilidad macroeconómica, una moneda que está fuerte, tenemos buenas reservas, tenemos un flujo de remesa, un gobierno que entiende, un gobierno que conoce de la economía, unas autoridades que comprenden de la menéutica, ¿no?, del asunto, donde dice el jefe de la misión del fondo, dice, eso es importante, porque si el de que está allá es una persona que ni sabe lo que está hablando, y ¿qué está hablando este? ¿Cómo llevo mi cuarto yo para allá y voy a ponerme en manos de esa gente? ¿Tú me entiendes? Entonces, bueno, en la percepción del FMI, dice el jefe de misión, la reactivación lograda por el país haría pensar que República Dominicana pertenece a un grupo privilegiado de economías emergentes más que al promedio de América Latina. Somos la élite. Ese pequeño grupo de economías emergentes que no somos como el promedio que están ahí natagueando. Nosotros estamos recuperando. No vamos a crecer como Panamá, que se va a meter como a 9, pero ahí estamos, Panamá, República Dominicana, una islita, no me recuerdo cuál fue, que vimos en estos días, que también viene con fuerza. Pero ese piropo del jefe de misión del Fondo Monetario, en la revisión en el artículo 4 de la Carta Constitutiva, es realmente oro. Eso es oro para los mercados, eso es oro para cuando salimos a buscar financiamiento. Y es malo, porque nosotros tampoco podemos sangrar la economía pagando un 50% del servicio de la deuda y que no nos entre recursos. Y entonces, cuando una gente se está desangrando, tú ves que salen a buscar las pilas de sangre. Entonces, hay que mantener una relación positiva del flujo de capitales, lo que entra y lo que sale. Pues si vamos a pagar 7.000 millones de dólares al año del servicio, como pagamos el año pasado, creo que era del servicio, y no nos entra nada, entonces ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿De dónde lo vamos a sacar? Y le vamos a seguir sacando a la economía, que fue lo que hizo el gobierno con el caso de la Punta Catalina, que se le metió a Danilo, como claro, el negocio estaba ahí con Odebrecht, que la íbamos a hacer, y cuando se supone que debió haber venido dinero del Bandes de Brasil, del BNDES, del desenvolvimiento social, al final con el lío que se armó allá, con Braskem y Lavajato y Odebrecht y todo, no vino un chele. El gobierno tuvo que financiarla a puro pulmón, manteniendo alta la tarifa eléctrica y el subsidio, lo que se le daba a las distribuidoras, en lugar de transferírselos, como teníamos, como les decía, el gobierno no le subió el barril de petróleo de $30, 30, 35, cuando más. Y todos esos cuartos entonces lo metían para Catalina, por eso mantuvieron el de barajuste en la tasa de cambio y endeudó el país también, hubo que buscar dinero prestado por fuera y al final a puro pulmón. Pero clavándonos a los consumidores por un lado y con la tarifa eléctrica elevada con más de un 30, 35% cuando el petróleo estaba en el suelo en el país. En el mundo entero. Ven, entonces, esas son las cosas, pero felicidades
Esa es un piropo realmente del Fondo Monetario a una labor que realmente es reconocida y reconocible y hay que reconocerla. Y el presidente, al darle ese voto de confianza a las autoridades del Banco Central, realmente no hizo nada que no sea evaluar cómo hace el oftalmólogo. El oftalmólogo va y te dice, y te pone ahí una pizarra llena de letrica. Y te pone ahí, dígame qué, te pone unos lentes y te dice ahí, dígame qué letra es esa. No, no la veo. Esta. Y va, como van creciendo, entonces te dice, dígame qué letra es esa. Una J. Oiga, es un 9. Ah. Y esta. Y dice, bueno, está bien. Ya y él sabe que tu vista está 10-10, no 20-20. Y te pone unos lentes de tamaño del cácuma de una botella. En este caso, era una cosa tan evidente y el gobernador, el presidente dejó, porque a la economía, en este lío, en este problema, también mover las autoridades monetarias, eso no tendría ningún tipo de sentido. Y como vemos, hay una simbiosis, un buen manejo, una articulación, y está dando resultados. Y las cosas, cuando están dando resultados, usted no cambia un pitcher que está ponchándote los bateadores y va por el quinto inning y ese brazo entero. Entonces, realmente eso no se haga. Vamos a hacer una cosa más en economía y mercado. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. ¿Ya tienes tu factura digital? Ahora conoce las ventajas de notificaciones, consultas de pagos, facturas y balance vía WhatsApp. Registro organizado y archivo de tus facturas por correo electrónico. Consultas, pagos y descargas de tus facturas con proyección de consumo mensual por oficina virtual. Accesos, consultas, descarga de facturas y pagos con tarjetas de crédito. Monitoreo del consumo del hogar vía CEPEM App. Recibe tu factura por tu canal favorito. CEPEM, Consorcio Energético Punta Cana, Macao. CEP, Compañía de Electricidad de Valladolid y Activa. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En AES, aceleramos la transición en la forma como el mundo usa la energía, asegurando que esto suceda de manera segura y sostenible para las personas en nuestro planeta. Por eso nos